Buenas tardes a toda la comunidad youtubera y a la profesora Carelis Rivas de la materia Análisis de Fallas. Con ustedes el grupo integrado por Roberto Ramírez, Armando Gamboa, Jan Cedeño y Gregory Zambrano. Hoy hablaremos de las técnicas de análisis de fallas, las cuales son las siguientes: análisis modo efecto de falla, AMEF, y análisis causa-raíz con la metodología de los 5 porqués. En los últimos tiempos se ha empezado a hablar del concepto de confiabilidad, en la medida que se comprendió que no era suficiente lograr una alta disponibilidad, sino también disminuir al mínimo la probabilidad de falla de las máquinas críticas durante la operación, es decir, lograr conseguir una alta confiabilidad. Las consecuencias de una falla pueden ir desde el lucro cesante o pérdida de producción, pasando por las horas hombres improductivas de operaciones, hasta la degradación y rotura de las propias máquinas. Una alta disponibilidad no implica necesariamente una alta confiabilidad, pero una alta confiabilidad sí implica una buena disponibilidad y seguridad, en la medida que la maquinaria, el proceso o equipo presentan una baja disponibilidad de falla. Para el caso de la maquinaria pesada, la confiabilidad será el producto de la confiabilidad individual de cada sistema que lo compone. Por ello, para desarrollar el tema debemos tener claro la definición de análisis de falla, por lo que la detallaremos de la siguiente forma. Análisis de falla. Según la norma Covenin 3049-93, es el estudio sistemático y logístico de las fallas de un sistema productivo para determinar la probabilidad, causa y consecuencias de las mismas. Las causas de una falla pueden ir, número 1, por el mal diseño o mala selección del material; segundo, imperfecciones del material, del proceso y o de su fabricación; tercero, errores en el servicio y en el montaje; cuarto, errores en el control de calidad, mantenimiento y reparación; factores ambientales y sobrecargas en quinto lugar; y el sexto, entre otros factores. Sin embargo, generalmente una falla es el resultado de uno o más de los anteriores factores. Entre las principales técnicas de análisis de fallas tenemos análisis modo efecto de falla, AMEF, y análisis causa-raíz con la metodología de los 5 porqués. ¿Qué es AMEF? El análisis modo y efecto de fallas, o también conocido como FMEA por sus siglas en inglés, o AMEF, nació en Estados Unidos a finales de la década de los 40. El AMEF es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, procesos y sistemas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación, para de esta forma evitar su ocurrencia y tener un método documentado de prevención. Esta metodología, desarrollada por la NASA, se creó con el propósito de evaluar la confiabilidad de los equipos en la medida en que determina los efectos de las fallas de los mismos. Es un procedimiento disciplinado para identificar las formas en que un producto o proceso puede fallar y planear la prevención de tales fallas. Una de las ventajas potenciales de la AMEF es que esta herramienta es un producto dinámico en el cual se puede recopilar y clasificar mucha información acerca de los productos, procesos y el sistema en general. La información es un capital invaluable de las organizaciones. El procedimiento AMEF puede aplicarse a productos, procesos, sistemas, entre otros. En conclusión, el AMEF puede aplicarse a cualquier proceso en general en el que se pretendan identificar, clasificar y prevenir fallas mediante el análisis de sus efectos y cuyas causas deban documentarse. ¿Cuándo se debe implementar el AMEF?
Recordemos que el AMEF es un procedimiento que enriquece a las organizaciones, de manera que considerar implementarlo no requiere de condiciones específicas de las operaciones. Sin embargo, puede detectarse situaciones en las cuales el AMEF es una herramienta vital de soporte. Por ejemplo, diseños de nuevos productos y o servicios, diseños de procesos, programas de mantenimiento preventivo, etapas de documentación de procesos y productos, etapa de recopilación de información como recurso de formación o por exigencia de los clientes. Tipos de AMEF. AMEF de diseño. Se usa para analizar componentes de diseño. Se enfoca hacia los modos de falla asociados con la funcionalidad de un componente causado por el diseño. AMEF de proceso. Se usa para analizar los procesos de manufactura y ensamble. Se enfoca en la capacidad para producir el requerimiento que se pretende. Un defecto, los modos de falla pueden derivar de causas identificadas en el AMEF de diseño. Procedimiento para realizar un AMEF de proceso. Debe considerarse que para desarrollar el AMEF se requiere de un trabajo previo de recolección de información. En este caso, el proceso debe contar con documentación suficiente acerca de todos los elementos que lo componen. El AMEF es un procedimiento sistemático cuyos pasos se describen a continuación. Desarrollar un mapa de proceso, representación gráfica de las operaciones, formar un equipo de trabajo time caser, documentar el proceso, el producto, etcétera. Determinar los pasos críticos del proceso, determinar las fallas potenciales de cada paso de proceso, determinar sus efectos y evaluar su nivel de gravedad. Indicar las causas de cada falla y evaluar la ocurrencia de las fallas. Indicar los controles, entre estas medidas de detección que se tienen para detectar fallas y evaluarlas. Obtener el número de prioridad de riesgo para cada falla y tomar decisiones. Y por último, ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora. Desarrollar un mapa de proceso. En este paso se busca representar gráficamente los pasos del proceso. Para ello podemos utilizar un diagrama de bloques, un diagrama de flujo simple o un cursograma sinóptico del proceso. Número 2, formar un equipo de trabajo. Se recomienda conformar el equipo de trabajo siguiendo la estructura de proyecto case. Estos equipos se caracterizan por tener un responsable o coordinador con conocimientos en AMEF, quien se encarga de gestionar la metodología. Además del líder, se requiere 3 o 4 personas más con habilidades y conocimientos del producto y el proceso. Para conformar un grupo multidisciplinario en Kaizen es vital la inclusión en el equipo de los operadores del proceso. Coordinar del equipo se encarga de dirigir la metodología, coordinar las reuniones, facilitar el trabajo de equipo, sintetizar los avances, documentar los resultados. Los otros integrantes del equipo se encargarán de aportar su conocimiento y habilidades acerca del producto y el proceso, según los requerimientos que establezca el coordinador. En la medida en que se conforme el equipo debe de iniciar la documentación del proyecto AMEF. Por tal razón, el documento debe ya especificar lo siguiente: número de partes que se fabrican en el proceso, descripción de la parte, nombre de la compañía y área, nombre del proceso, relación de actividades de análisis del proceso y responsable. Número 3, para los pasos críticos del proceso, en esta etapa debe realizarse un análisis inicial para identificar fallas potenciales que afecten de manera crítica el proceso. Es un buen factor de criticidad la salud. Es decir, que debe iniciarse con un análisis para identificar riesgos potenciales para la salud de clientes y colaboradores. Seguidamente pueden considerarse factores relacionados con la calidad y luego con la disponibilidad. De esta manera se identifican los pasos críticos del proceso. Vale la pena mencionar que esta etapa debe realizarse con
soportes permanentes de especialistas en el proceso. Para nuestro ejemplo, se han seleccionado como pasos críticos las funciones de corte y costura. Recuerde que este paso se realiza con el propósito de establecer prioridades de análisis. Sin embargo, los pasos restantes del proceso deben documentarse de igual forma. Determinar las fallas potenciales de cada paso, determinar sus efectos y evaluar su severidad. Para cada uno de los pasos del proceso deben identificarse las fallas potenciales. En primer lugar, debe revisarse la información histórica y registrar las fallas que hayan ocurrido con anterioridad. En segundo lugar, debe identificarse con ayuda de los especialistas todas las fallas que pudieran ocurrir en el paso del proceso. Esta identificación debe realizarse con el espíritu crítico y analítico. ¿Qué es un modo de falla? Un modo de falla es la forma en que un producto o proceso puede afectar el cumplimiento de las especificaciones, afectando al cliente, al colaborador o al proceso siguiente. Existen múltiples tipos de fallas y estas se presentan tanto en el análisis de diseño como en el análisis de proceso. Por ejemplo, fallas en el diseño roto, fracturado, fallas en el proceso flojo o equivocado. ¿Qué es un efecto? Un efecto puede considerarse como el impacto en el cliente o en el proceso siguiente, cuando el modo de falla se materializa. En el cuadro 1, una vez se listan todas las fallas y los efectos, se procede a calificar la severidad, gravedad de los efectos potenciales. Pueden utilizarse las siguientes escalas como guía. Cuadro 2, es necesario considerar que en el caso de que una falla tenga efectos, cliente-proceso, con calificaciones diferentes, debe asignarse el mayor valor de severidad de los efectos. Indicar las causas de cada falla y evaluar la ocurrencia de la falla. En este paso se deben relacionar las causas asociadas a cada falla identificada en el paso anterior. Además, se debe evaluar la ocurrencia de la falla. Para evaluar la ocurrencia en un AMEF orientado al proceso, se recomienda utilizar un criterio, ya sea basado en la probabilidad de fallas, en índices posibles de fallas basados en tanto por pieza o en el índice de capacidad real CPK. En el sexto paso, indicar los controles, medidas de detección que se tienen para detectar fallas y evaluarlas. En este paso se debe describir el tipo de control que se tiene para detectar cada falla. Además, se debe evaluar en una escala del 1 al 10 la capacidad de detección de la misma. Entre mayor sea la posibilidad de detectar la falla, menor será la calificación. Puede utilizarse la siguiente escala como guía. Obtener el número de prioridad de riesgo RPN para cada falla y tomar decisiones. El número de prioridad de riesgo, también conocido como RPN, por sus siglas en inglés, Risk Priority Number, es el producto de multiplicar la severidad, la ocurrencia y la detección o detectabilidad. El RPN es un número entre 1 y 1000 que nos indica la prioridad que se le debe dar a cada falla para eliminarla. Cuando el RPN es superior a 100, es un claro indicador de que deben implementarse acciones de prevención o corrección para evitar la ocurrencia de la falla de forma prioritaria. Sin embargo, el objetivo general es el de tratar todas las fallas. Muchos expertos coinciden en el que un RPN superior a 30 requiere de un despliegue enfocado en el tratamiento de modo de falla. Por último, ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora. Una vez se ha establecido la prioridad de los modos de falla, se procede a ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora. Ya en esta etapa se cuenta con una información relevante relacionada con el proceso, la falla, la causa y los controles de detección. Equipo AMES deberá entonces establecer acciones recomendadas por falla, asignar los responsables por acción relacionado
la fecha de ejecución, establecer una fecha de revisión, registrar las acciones ejecutadas hasta la fecha de revisión, calcular nuevamente el RPN. En el cuadro número 1, en este caso se han sugerido acciones correctivas orientadas a las fallas y a las causas. Sin embargo, pueden establecerse acciones correctivas preventivas y de mejora, enfocadas tanto en la falla, a las causas como a los controles de detección. Una vez se efectúa la revisión en la fecha establecida, se vuelve a calcular el RPN para medir el impacto de las acciones tomadas. En el cuadro 2, tal como se mencionó anteriormente, el AMES constituye un documento dinámico que admite múltiples revisiones, observaciones y calificaciones de acuerdo al devenir de los procesos. Así mismo se convierte en una fuente invaluable de información relacionada con los equipos, que puede utilizarse tanto para el despliegue de acciones de prevención, corrección y mejora, como para la capacitación y la formación del personal. Análisis de la causa raíz. Los 5 porqués. A veces todo no sale como se había planificado. Es posible que tu mejor planificación no funcione, que algunas herramientas se rompan o que las máquinas se averíen. Son cosas que siempre pueden pasar. En situaciones como esas o similares, es fundamental que sepas qué salió mal para poder evitar el problema en el futuro. Normalmente se puede arreglar la última causa que generó el problema, pero haciéndolo así, el problema se repite una y otra vez, ocasionando pérdidas de tiempo y por tanto una reducción de la capacidad de producción. En ocasiones en las que necesites solucionar un problema de raíz, necesitas usar los 5 por qué. Un proceso tan efectivo como simple para realizar el análisis de causa raíz de un problema. Básicamente, el proceso se basa en discutir un tema, un desafío o un evento inesperado para seguir una cadena de pensamientos que te lleva a la naturaleza y causa del problema. Entonces, ¿cuáles son los 5 porqués y cómo funciona el proceso? La técnica de los 5 porqués fue introducida e improvisada por Toyota Motor Company en un componente estratégico y vital del régimen de resolución de problemas de la empresa. Taishi Hoyo describe los 5 porqués como la base del enfoque científico adoptado por Toyota. Afirma que repitiendo la pregunta ¿por qué? 5 veces, la naturaleza y la solución de un problema sale a la luz. Además, animó a los equipos a explorar todos los problemas encontrados, preguntando por qué 5 veces para encontrar la raíz y una solución apropiada para cada problema. ¿Cómo funciona el proceso de los 5 por qué? El método de los 5 por qué se lleva a cabo organizando reuniones inmediatamente después de que la empresa haya encontrado un problema. El problema puede pertenecer a múltiples categorías. Puede ser un error de desarrollo, falta de horario, no cumplimiento de una entrega. Siempre que surja algo no deseado, puedes utilizar este proceso para analizar la causa raíz del problema. Antes de empezar, debes entender que los 5 por qué no son una herramienta para encontrar a alguien a quien culpar, sino para entender por qué ocurrió algo no deseado o inesperado. Además, puede ayudar a la empresa a tomar algunas medidas y hacer algunos cambios para asegurar que el mismo problema no vuelva a ocurrir. Preguntar por qué 5 veces se supone que debes bajar 5 niveles en el problema usando los 5 por qué. Aunque esto parece ser la parte más fácil del proceso, puede ser un poco más complejo y empiezas correctamente. Es más, probable que el resto de las cosas se vayan solucionando al mismo tiempo. Por lo tanto, la clave es conseguir el primer por qué correcto. Durante la ejecución de este método, puede que sientas que sería mejor analizar todos los caminos posibles y seguir cada uno intensivamente. Sin embargo, hacerlo así puede resultar un proceso interminable, ya que saldrían múltiples opciones. El proceso de los 5 por qué es un proceso y por tanto debe permitirnos escoger un camino y llevar a cabo las medidas correctoras necesarias para resolver el problema. Así que se tiene que escoger solo uno de múltiples caminos y seguir con él. En caso de que el problema se repita, entonces puedes optar
por otra ruta para resolverlo. Transmitir los resultados y asignar responsabilidades. Es importante que compartas esta información y los resultados del proceso con todo el equipo, ya que esto proporcionará a todo el mundo una visión sobre los tipos de problemas a los que se enfrenta la empresa y cómo resolverlos. Con un cierto análisis sería más fácil para el personal extender exactamente porque la empresa está invirtiendo tiempo para resolver un problema en lugar de añadir más posibles causas. En caso de que este paso cree un debate, eso es algo positivo, también porque le dice que hay un problema o porque su equipo no entiende lo que se está haciendo y porque es importante, o su análisis no es lo suficientemente concluyente. Una vez que la técnica de los 5 por qué ha sido realizada, hay que emparejar cada pregunta con una respuesta y determinar 5 acciones correctivas relevantes en las que todos estén de acuerdo. Estas acciones constituirán la solución al problema que se está analizando. El líder de esta actividad debe entonces asignar responsabilidades relevantes a los que diferentes miembros del equipo para implementar la solución. Ejemplo de los 5 porqués. Vamos a suponer un caso en el que una empresa cuyos clientes no están satisfechos porque los productos que se le envían no cumplen con sus especificaciones exactas. Entonces, ¿cómo determinaría la empresa la causa raíz del problema usando los 5 por qué? El primer por qué debe atacar directamente el problema principal. En este caso, los productos se envían con especificaciones incorrectas, por tanto, el primer por qué sería porque los clientes envían productos con especificaciones incorrectas. La respuesta a esta pregunta es porque los productos se fabricaban según especificaciones diferentes a las acordadas entre el equipo de ventas y el cliente. Esto nos da pie a preguntar el siguiente por qué. ¿Por qué se fabricaban los productos con especificaciones diferentes a las acordadas por la venta? La respuesta es porque el equipo de ventas agiliza su trabajo contactando directamente al responsable de la fabricación para empezar a construir los productos. Se cometió un error en la comunicación entre el vendedor y el jefe de fabricación, lo que llevó a notar las especificaciones incorrectas. Aquí vemos otra desviación con la que se supone que debería haber ocurrido, por lo que el siguiente porqué es: ¿por qué el vendedor se puso en contacto directamente con el jefe de producción en lugar de seguir el procedimiento estándar de la empresa? La respuesta es: debido a que el procedimiento de la empresa requiere la aprobación del director de venta antes de que el trabajo pueda comenzar. Esto ralentiza el proceso de fabricación y provoca un retraso en los envíos a los clientes, a lo cual preguntamos: ¿por qué el formulario requiere la aprobación del director de ventas? A lo que se responde: porque el director de ventas necesita continuamente estar informado con los detalles de venta y fabricación para su discusión con el CEO de la compañía. En este escenario, solo 4 por qué fueron necesarios para determinar la causa raíz del problema. La aprobación firma sin valor añadido del director de ventas está causando una desviación en el proceso de fabricación. Ahora la empresa puede proponer una solución para garantizar que no se produzca ningún retraso en el proceso de fabricación, sin que el vendedor tenga que ponerse en contacto directamente con el responsable de la fabricación. Ten en cuenta que, como en este caso, puedes llegar a la causa de su problema en menos de 5 por qué o más de 5 por qué. Solo tienes que seguir preguntando por qué hasta que se haya determinado la raíz del problema. Ideas principales de los 5 por qué. Los 5 por qué son una técnica leal para determinar la causa raíz de un problema. Para llevar a cabo el proceso de los 5 por qué, primero se deben realizar los por qué correctos y luego emparejar cada pregunta con su respuesta, para elaborar las acciones correctivas que la empresa necesita realizar. Una vez que se haya determinado la causa raíz fundamental del problema y sus acciones correctivas, se debe transmitir los resultados a todo el equipo y asignar responsables a cada persona que pertenece para resolver el problema en dicha causa. Gracias por su atención.